¿Qué tal amigos? Me da muchísimo gusto saludarlos y bueno, este es un primer video de varios que pensamos hacer con la idea de compartir algunas herramientas que para nosotros han sido especialmente útiles y de alguna forma nos han servido y las aprendimos o las estamos aprendiendo y queremos compartirlas con ustedes, ¿no? Específicamente hoy quisiera preguntarte si alguna vez te ha pasado que de la nada estás bien, estás tranquilo y en un momento dado te sientes enojado, te sientes irritado, te sientes con frustración, con inquietud, sin saber siquiera por qué. No sé, a ustedes, a mí es algo que me ha pasado. En alguna época me pasaba con mucha frecuencia, diría que casi era mi estado natural. Y de alguna forma al paso del tiempo esto ha ido cambiando y creo yo profundamente en que con trabajo y con teniendo claro hacia dónde vas, es algo que puedes transformar de manera importante, ¿no? Muchos mensajes, de ahora recibimos cientos de mensajes en Facebook, en Twitter, por todos lados, nos dicen mil cosas que son interesantes de leer, pero que no se traducen en un cambio, ¿no? Digo, ¿cuántas veces no hemos escuchado? No, es que primero tienes que cambiar tú, y cambia, sé el cambio que esperas ver en los demás. Y uno dice, bueno, pues sí, sí, suena bien, está padre, pero ¿y qué hago, no? Ya estoy aquí, ¿y ahora qué sigue? O, por ejemplo, frases que nos las decían nuestros papás desde que éramos niños, ¿no? De, a ver, si tu mal tiene remedio, ¿de qué te preocupas? Si no tiene remedio, ¿de qué te preocupas? Ya lo escuché, ya lo entendí, sin embargo, no estoy tan seguro si ya forma parte de mi cuerpo, de mis células, de mis emociones. Y en este contexto la idea es poder ir haciendo un trabajo como más sistemático que te sirva para vivir más tranquilo o más tranquila, para estar mejor en tu día a día. ¿Sí? Yo recuerdo hace ya casi 4 décadas, tenía 18 años, que una vez leí una frase, cayó a mis manos un libro, el Bhagavad Gita, y leí una frase que me impactó muchísimo y que creo que de alguna forma a lo largo de todos estos años esa frase ha estado presente en mi vida, ¿no? Y la frase decía lo siguiente, les leo, decía, permanece en paz tanto en el placer como en el dolor, tanto en la victoria como en la derrota, tanto si ganas como si pierdes. Me acuerdo que cuando leí esa frase, casi tengo aquí en mi mente grabado el momento, dije yo quiero eso para mí. Sin embargo, no acababa de decir esto cuando vino otra frase a mi mente que decía, pero espérame, eso no se puede, eso es imposible. Y ahí se quedó guardadita. Han pasado muchos años de búsqueda, de cursos, de lecturas, de aprender, de compartir. Y creo que ahorita hay una serie de herramientas, de principios que con muchísimo gusto me gustaría compartir con ustedes, ¿no? Uno de ellos es aprender a distinguir lo que son los pensamientos automáticos de los pensamientos deliberados. Yo no sé si han fijado, pero en nuestra mente, en la mente de la mayoría de los seres humanos, hay una vocecita que está ahí adentro todo el tiempo opinando, diciendo, comentando. Tengo una amiga muy simpática que alguna vez me decía, dice, yo lo que pienso todo el día es, esa mujer tiene más panza que yo, esa mujer tiene menos panza que yo, esa mujer tiene más panza que yo, esa mujer tiene menos panza que yo. Y bueno, yo lo decía con mucho sentido del humor, pero me parece muy gráfico el ejemplo en el sentido de que habitualmente los pensamientos automáticos, es decir, pensamientos que nosotros no invitamos, pensamientos que nosotros no elegimos, vienen constantemente y aparecen de forma repetitiva. Generalmente son los mismos. Y uno dirá, bueno, ¿por qué están ahí? ¿Para qué están ahí? Los seres humanos, como animales que somos, tenemos que aprender de la experiencia. ¿Sí? Como el niño típico que toca la estufa, se quema y aprende a ya no tocarla. Y eso está bien, digo,
saber que no tienes que volver a tocar la estufa porque está caliente es útil. Sin embargo, muchas veces un error queda rumiándose en la cabeza, ¿no? A lo mejor, no sé, rompiste con quien era tu pareja y pasas meses o años, o a veces hasta más que años, rumiando por qué lo hizo, no lo debía haber hecho, no lo debía haber hecho yo. Y algo bien importante y que debemos tomar muy en serio es que esos pensamientos no son solo pensamientos, no es algo que solo está aquí en la cabeza, sino que tiene efectos en el cuerpo. Cada vez que yo imagino o recuerdo una situación de haber sido lastimado o de por qué me hicieron esto o por qué hice yo esto está generando estados emocionales. A nivel incluso de sistema nervioso autónomo hay toda una serie de secreciones en diferentes glándulas que generan estrés, que generan miedo. Y si esto lo traemos todo el día de forma repetitiva, pues el resultado se acaba traduciendo en problemas de salud, en toda una serie de dificultades, ¿no? Entonces, creo que un primer paso que vale la pena reflexionar es que esto que es nuestro estado natural, en el que generalmente estamos recordando el pasado y a lo mejor anhelando que se repita algo, o anhelando que no se repita algo, o expectantes del futuro, imaginando que en otro momento las cosas van a estar mejor, o que ojalá que no pase algo que imaginamos. Todo esto está generando estados fisiológicos que generalmente son de estrés y de tensión. Incluso aunque yo estoy pensando algo bueno, no decir ya quiero que sea el fin de semana. Por un lado es imaginar lo que supuestamente voy a disfrutar el fin de semana, pero por otro lado es enfrentarme a la realidad que todavía no es el fin de semana. O sea, como imaginar que en un estado futuro, un poquito más adelante, la vida va a estar mucho mejor que ahora. Entonces, un primer paso que quiero invitarlos a reflexionar es que los pensamientos automáticos como tales en general no sirven para nada. O más bien dicho, para lo único que sirven es para generar estrés, para generar miedo, para generar dolor, para generar enojo. Los pensamientos que yo elijo tener son maravillosos y puede ser la mente puede ser una herramienta extraordinaria, ¿sí? Si yo decido, ok, voy a planear mi semana, o incluso si digo, oye, voy a recordar lo que vivía cuando tenía 15 años, yo deliberadamente estoy usando mi mente para algo. Entonces, me dirán, bueno, ¿y qué hago, no? La mente produce pensamientos, yo no los elijo, ¿y qué puedo hacer con eso? Y en este contexto creo que el primer paso es empezar a identificar cuáles son esos patrones que operan en mí, son como programas, como si fuera un programa de computadora que de repente se activa y se echa a andar sin que yo ni siquiera he hecho nada para que empezara a funcionar, ¿sí? Yo recuerdo que en alguna época, afortunadamente ya no me pasa, pero en alguna época me pasaba que tenía un programa que todos los domingos en la tarde me entraba una especie de preocupación, de tristeza, que supongo yo en aquel momento lo asociaba como salir de un momento de descanso y seguro a un momento en el que me iba a confrontar con una serie de situaciones que me iban a costar trabajo, que podían ser peligrosas potencialmente. En fin, porque déjenme decirles, digo, si yo me he metido a estudiar y a entender y aprender poco a poco de todos estos estados, no ha sido por una inquietud filosófica, no ha sido por una inquietud meramente teórica, es porque yo, sin darme cuenta, vivía momentos de ansiedad y de tensión importantes, fuertes, y que para mí eran lo normal. Yo creía que así tenía que ser la vida. Y poco a poco he ido descubriendo, estoy en el camino, creo que me voy a morir, y voy a seguir buscando, explorando, aprendiendo, caminando, que la vida no tiene por qué ser así. Y que de alguna forma cuando tú trabajas contigo, cuando tú haces algo con tu interior, es un cambio mucho más profundo que cuando tú buscas simplemente acomodar la vida para que se adecue a que no ocurra lo que temes que ocurra, a que ocurra lo que esperas que ocurra. ¿Sí? Es como un ejemplo de una persona que decían que tenía una espina aquí clavada en el codo
y cada vez que pasaba por el marco de la puerta, pues la espina le dolía, entonces lo que hizo fue recortar el marco de la puerta para que tuviera una especie de entradita y cuando pasara, pues no le doliera, ¿no? Pero también ocurría que cuando se acostaba en la cama, híjole, la espina le dolía, y entonces lo que hizo fue hacer un hoyo en la cama, ¿no? Para que cuando tuviera así su brazo, ya el hoyo no, no le lastimara, y empezó a adaptar toda su vida para que la espina supuestamente no chocara con nada, cosa que naturalmente no ocurría. Entonces, más bien lo que toca es ver cuáles son esas espinas que podemos tener y tener como lineamientos muy claros, muy específicos para ir trabajando con ellas y poder transformarlos. En vez de recortar la puerta, en vez de hacer un hoyo al colchón, podemos ir haciendo para algo para transformar esa espina, para quitar esa espina. Todavía no vamos a entrar en herramientas, vamos a irlo trabajando poco a poco, pero créanme que me siento muy contento, nos sentimos muy contentos en Recuento. Ese es el centro que tenemos Jorge Font, un servidor, y queremos compartir con ustedes algunas ideas que esperamos no sean útiles. Muchas gracias y vamos a seguir.